Imágenes de lo que sin duda es el tema del día, el 50 aniversario de la muerte de John F. Kennedy. Nos acompaña, mismo está con nosotros Luis Estrada. Luis, bienvenido. Buenas tardes, Mirna, Héctor Diego, ¿cómo están? Hola Luis, bien, gracias. Pues 50 años ya de la muerte de Kennedy. Durante el día hemos estado reflexionando aquí a través de Milenio Televisión sobre la importancia de ese hito histórico y lo que significa para hoy, ¿no? Y sobre todo creo que enfocarnos muy importante en el legado, en la historia, en lo que hizo y no necesariamente en los acontecimientos trágicos de ese día que, bueno, pues definitivamente, aparte de todo, no hay una versión todavía oficial a 50 años, no hay una versión creíble de lo que sucedió. Así es, y precisamente por ese 50 aniversario se llevó a cabo el día de hoy un homenaje en Dallas al presidente. Así es, por cierto, la primera vez que Dallas hace un homenaje en todos estos 50 años, la primera vez que la ciudad hace un homenaje, porque a fin de cuentas han estado luchando todo este tiempo por no ser reconocidas como la ciudad en la que quitarse fue el asesinato. Ese estigma, ¿no?, que ha tenido la ciudad. Y sobre todo creo que también muy importante lo que vimos hoy es que ninguno de los presidentes o expresidentes ha salido públicamente a decir algo. Creo que es una deferencia al presidente Kennedy en su día, digo, el día que se tiene que recordar su legado y su historia. Bien, pues recordamos, si les parece, parte de lo que sucedió esta mañana en Dallas. Pues algunas imágenes específicamente de lo que sucedió, como decías, Luis, en Dallas, Texas, que es algo histórico, por lo que mencionabas hace algún momento, que no se había hecho nada en esa ciudad. Al final de cuentas, pues es donde terminó la vida de John F. Kennedy, una ciudad en donde también la gente que visita, pues le interesa ir a la zona exacta, en donde, claro, el tema de Kennedy se ha concentrado mucho en ese momento, pero pues da para muchísimo más lo que significó la presidencia de John F. Kennedy. El alcalde de Dallas da a conocer un texto, el último párrafo, el discurso que hubiera dado a su llegada después del desfile de la caravana, donde se dirigía a una convención. El último párrafo de ese discurso es lo que está puesto en ese memorial y que el alcalde de Dallas leyó esta mañana. Claro, y que además había mucha expectativa por su llegada a esa zona en donde ya le habían dicho que no fuera, que era un lugar que no era muy amigable para John F. Kennedy ir a Texas de entrada y sobre todo a Dallas, donde tenía algunas enemistades. Así es, digo, muchos conflictos, todas las teorías de la conspiración pueden dar para explicar cuál fue la razón por la que el asesinato ocurrió, pero bueno, pues va desde la cuestión internacional, la cuestión de temas de derechos civiles, el racismo y otros temas que, bueno, pues a fin de cuentas también vienen arrastrando desde la misma campaña para la presidencia del propio Kennedy. Claro, vamos a ver si les parece un pequeño reportaje. ¿Quién fue John F. Kennedy? Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Así se anunciaba la muerte de uno de los presidentes más emblemáticos de la historia de Estados Unidos. Así se terminaba el sueño de muchos, un sueño de cambio. Ha pasado medio siglo desde el asesinato de John F. Kennedy y el mundo recuerda, reflexiona y compara. ¿Qué se perdió con la muerte del presidente más joven de los Estados Unidos? ¿Qué se gana con no olvidarlo? And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. La corta presidencia de John F. Kennedy no fue nada fácil. Hizo muchos enemigos durante su mandato. Su administración luchó contra las mafias de Chicago, contra el poder de la CIA, contra el mundo comunista, los grupos conservadores protestantes y se enfrentó con algunos de los magnates más importantes del país.
Esto creó toda una industria de la teoría de la conspiración en la que miles de escritores, académicos, políticos, investigadores y aficionados han puesto en la mesa de discusión muchas hipótesis sobre el autor intelectual del asesinato de Kennedy. Pero casi nadie compra la teoría del asesino solitario. Más del 60% de los americanos rechazan la explicación oficial de lo que sucedió en Dallas en 1963. El presidente número 35 de los Estados Unidos y el primero nacido en el siglo XX, John Fitzgerald Kennedy, fue mandatario de Estados Unidos 15 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, viviendo los inicios de la Guerra Fría y administrando al mismo tiempo el final de los movimientos racistas en Estados Unidos. Una época de momentos decisivos y de cambios trascendentales que reflejan sus 3 años en la presidencia. El candidato demócrata, el senador por Massachusetts, John F. Kennedy, compitió por la presidencia en 1960 contra el vicepresidente candidato, el republicano Richard Nixon. Kennedy, ganador de un Pulitzer, sabía cómo comunicar. El debate presidencial entre Kennedy y Nixon fue el primero televisado y para muchos la razón por la cual obtuvo una amplia victoria. En el debate que hubo, la figura fresca, bonita, bien arregladita de Kennedy impactó fuertemente en el electorado norteamericano y a la hora de las elecciones gana con una situación apretada, pero gana. La familia Kennedy tenía poco de inocente. Siempre supieron que alguien de los suyos llegaría a la Casa Blanca, pero no se imaginaban que sería John, quien en un principio ni siquiera tenía el deseo de hacerlo. Pero una vez en el poder, el primer y único hasta el momento presidente católico de Estados Unidos, significó una especie de renacer nacional y un símbolo de esperanza para muchos. Kennedy logró el reconocimiento a los derechos de las minorías, las mujeres y las comunidades menos favorecidas. Y ya desde la campaña prometió modificar las leyes para permitir la inclusión de los afroamericanos en igualdad de condiciones que el resto de la población. Su discurso sirvió de base para la Ley de Derechos Civiles que entró en vigor después de su muerte en 1964. I think that JFK, energized a lot of young people, and he actually wasn't of the party establishment. Back then we didn't have primaries, not many, but he basically became the nominee because he entered primaries and won them. He wasn't the choice of the bosses. Bobby Kennedy's campaign is one that a lot of people remark on the similarities because he really did get people excited and energized. Los efectos de esa ley, los cambios iniciados en aquella época, tienen quizás su más importante repercusión política en 2008, año en que la mayoría de los americanos eligieron al primer presidente negro de la historia. Barack Obama tiene mucha similitud con Kennedy, también por su frescura, por su discurso, que es un discurso que no cualquiera lo maneja. Qué interesante, el primer presidente católico y el primer presidente de raza de color. Pero Kennedy sigue siendo uno de los presidentes más populares tanto entre demócratas como republicanos. Según un estudio de Gallup, el último porcentaje de aprobación de John F. Kennedy durante su presidencia fue de 58%, comparado con el de hoy, que es de 83%, el más alto de los presidentes modernos en Estados Unidos. Para 3 de cada 4 entrevistados, el presidente John F. Kennedy es el más sobresaliente entre los últimos 11, seguido por Ronald Reagan y Bill Clinton. Kennedy sí significaba mucho para nosotros por su discurso de comprometerse a acabar el hambre, a acabar la violencia, a acabar la desigualdad en los propios países que venían arrastrando muchas décadas de colonialismo, ¿no? Y es que además del empuje y la perseverancia en el tema de los derechos civiles, también John F. Kennedy dio el banderazo de salida para el programa que logró que el hombre llegara a la luna. Creó la ahora famosa organización Peace Corps, que ha llevado a miles de norteamericanos voluntarios a ayudar a los más necesitados en el mundo. Ayudó a los estados con mayores índices de desempleo a través de una ley de desarrollo regional. Y disminuyó la discriminación en muchos ámbitos de la vida nacional, entre otras cosas. Pero al final es el glamour de los Kennedy el que más ha interesado a las masas. Estados Unidos tuvo por un momento una especie de familia real, con la promesa de cambiar el rumbo del país. Una monarquía efímera que se convirtió en un sueño posible y que les dio a los americanos y al mundo occidental 2 cosas muy preciadas para la humanidad: entretenimiento y esperanza.
Noticias, con información de Luis Estrada, Héctor Diego Medina. Lo cierto es que Kennedy murió y de alguna manera u otra el mundo cambió. Y queda siempre la discusión, Mirna, Luis, de si la importancia de John F. Kennedy tiene que ver sobre todo con su muerte o si realmente su presidencia en sí, sin la parte del asesinato, tiene gran relevancia para la historia de Estados Unidos y el mundo. Sobre todo pensar, si se analiza nada más la cuestión del asesinato, entonces parecería que estuvieras creando una imagen de un mártir, claro, que dado que fue asesinado, entonces todo lo demás cobra relevancia, y me parece que no es así. Es precisamente por los momentos y las decisiones que tomó, la historia que estaba en un momento, en un parteaguas en tantos frentes simultáneamente, que es, me parece, por la razón por la cual es asesinado. Claro. Pero veíamos también ahí en el reportaje que hay otros aspectos de John F. Kennedy. Hablábamos del glamour, que es algo que a los norteamericanos y en general al mundo le gusta mucho, y hay esta faceta también del presidente, Mirna. Así es una imagen que manejaban de alguna manera ante las personas, ante los ciudadanos de Estados Unidos e incluso ante el mundo, una imagen del hombre familiar por excelencia, la esposa pues glamurosa, guapa, los hijos, pero John F. Kennedy también tenía una debilidad que incluso llegó a poner en riesgo en varias ocasiones a la nación. Si les parece, vamos a ver este reporte. Vamos a ver. You see, my heart is lost without you. Carisma, juventud, vida familiar y una revolución política. Ese era John F. Kennedy, al menos ante los ojos del mundo. Y es que el presidente número 35 de Estados Unidos tenía una debilidad: las mujeres. De familia aristócrata, la costumbre era que los hombres tuvieran amantes, con conocimiento incluso de sus esposas. Pero la imprudencia en el aspecto sexual de JFK puso en peligro, al menos en 5 ocasiones, la seguridad nacional. Durante la Segunda Guerra Mundial, estando en la Marina, Kennedy sostuvo un tórrido romance con Inga Arbach, una espía nazi relacionada con Hitler e investigada por el FBI. En 1953 parecía que Kennedy había decidido cambiar. Tras convertirse en senador, se casó con la elegante y sofisticada Jacqueline Bouvier, quien sería su abnegada pareja, y lo acompañaría hasta el último recorrido el 22 de noviembre de 1963. The presidential car coming up now. We know it's the presidential car. You see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man, spread eagle over the top of the car. We understand Governor and Mrs. Connolly are in the car with President and Mrs. Kennedy. Cuando todos pensaban que su adicción a las mujeres había terminado, en 1958 fue fotografiado saliendo del departamento de un amante. La casera Florence Kate intentó vender la imagen a los periódicos, pero la prensa en ese entonces era dominada por hombres, quienes en solidaridad decidieron respetar la aventura del señor presidente. Baby, touch me. En 1960, JFK se reunió en Las Vegas con su grupo de amigos. Frank Sinatra, Sammy Davis, ellos conocían la debilidad de Kennedy y le presentaron a Judith Campbell, una mujer estrechamente ligada con la mafia en Chicago, y que gracias a Joe Kennedy, su padre, habría financiado la campaña de John. A los gangsters les convenía una relación así. Lo que parecía inofensivo para John era cada vez más peligroso. Deslumbrado por la mujer más deseada de Hollywood, Marilyn Monroe, JFK cometió imprudencias que fueron divulgadas por la famosa rubia. En 1963, los Kennedy preparaban una campaña de reelección. La popularidad de JFK iba en aumento, pero su vicio a las mujeres no cambiaba. El nombre de Mariela Novotny volvió a poner en jaque a los más cercanos a John. Esta mujer fue relacionada con un escándalo político ocurrido en Reino Unido y había sido detenida en una redada de prostitución. Por primera vez, un diario neoyorquino investigó e intentó hacerlo público, pero el poder de los Kennedy fue más fuerte. Can't you see my body's
El 2 de julio el FBI volvió a investigar una aventura del político, Ellen Romet, la más peligrosa de todas, y es que estaba relacionada con el Partido Comunista de Alemania y dispuesta a hacer pública la relación. Bob Kennedy logró que se le retirara el visado y fue regresada a Alemania. La lista es más larga, pero la bala que terminó con la vida de JFK hizo más eco que su debilidad y salvó su reputación. ¿Qué hubiera pasado si John F. Kennedy hubiera tenido otro mandato más, otro periodo presidencial, sobre todo en este tipo de escándalos o posibles escándalos que pudieran haber salido a la luz en un tiempo, como decía Smirna en el reportaje, en donde los medios eran muy diferentes, ¿no? Así es, dominados por hombres y que cada vez era más la información que tenían en su poder y cada vez era más difícil también para la gente de campaña, incluso su hermano, detener un poco estas declaraciones de las mujeres precisamente, que eran las que hablaban o las que ponían en riesgo de que se saliera a la luz pública esta información. Yo creo que de entrada hubiera ganado. No veo cómo, teniendo todo el apoyo que tenía el Partido Demócrata, le hubieran pedido que renunciara o alguna cuestión de estas. La verdad es que ellos sabían que ese era el pie del que cojeaba y que sin duda lo iba a mantener ahí. Y sobre todo, pues con el permiso explícito de la propia Jacqueline Kennedy. No, y tenemos el caso de Bill Clinton, por ejemplo, ¿no? En donde, bueno, ayer hablábamos de eso, ¿no? Y estamos hablando de esta época ya, una época en donde los medios son mucho más incisivos, en donde hay más posibilidades de encontrar ese tipo de información y de convertirlo en un escándalo como lo hicieron los republicanos, ¿no? A mí me parece sobre todo más interesante pensar en lo de la enfermedad que tuvo desde muy joven, la enfermedad de Addison, si realmente lo hubiera alcanzado para llevar un ritmo al que tenía 4 años más de presidencia, me parece que hubiera sido muy difícil. Ya al final, la anécdota sobre la reunión que tuvo con Khrushchev, en la cual le tuvieron que inyectar 7 veces novocaína para que pudiera aguantar la reunión y no pareciera que estaba debilitado ni nada, me parece que hubiera sido muy complicado, porque la enfermedad cada vez le cobraba más fuerte, ¿no? Y alguien que ayudó muchísimo en todo esto y a salvarle el pellejo en muchas ocasiones a John F. Kennedy fue sin duda su hermano, Bobby Kennedy, ¿no? Que fue el procurador durante el mandato de su hermano y después fue candidato, que también fue asesinado, ¿no? Y sobre todo ahí fue clave para contactar a Martin Luther King y a negociar y a balancear esta decisión o esta disyuntiva entre apoyar la segregación y que los estados del sur votaran por él al mismo tiempo que el voto de los afroamericanos de alguna otra forma también lo respaldaran, ¿no? Claro, ya por último, ¿hay manera de que ese sueño de Bob Kennedy, de John F. Kennedy que mencionabas tú en tu reportaje, estuviera ahora en manos de Barack Obama? Pues no creo que tenga un tiempo o un momento tan decisivo como el que tuvo Kennedy hace 50 años, pero sí es un hecho que los problemas y las discusiones están completamente partidizadas. La razón por la cual los republicanos están permanentemente en conflicto con los demócratas es porque es un presidente afroamericano. Esa es, en realidad, a pesar de que 50 años hayan pasado de que supuestamente se elimine la segregación, seguimos políticamente en un conflicto en el cual afroamericanos y blancos protestantes están en un conflicto permanente sobre cuál es la versión de país que se debe tener. Pues habrá más películas seguramente, más reportajes, libros, más reflexiones, conmemoraciones, libros y demás sobre este tema que da para mucho, el tema de John F. Kennedy, pero también si a usted le interesa ahondar un poquito más en esta cuestión, milenio.com tiene información detallada sobre el misterio de John F. Kennedy, también un tema específico de un viaje que supuestamente hizo el asesino de John F. Kennedy a nuestro país, ¿no? Entonces los invitamos a que estén presentes en milenio.com y que pues ahonden en el tema del día de hoy. Tenemos una pausa, regresamos con más. Gracias, Luis. Gracias. Gracias, Luis. Hasta luego, volvemos.